El comentario para esta oportunidad: la religión. Se dice que hay dos cosas de las cuales no hay que hablar si se quiere evitar la polémica y la controversia. Estas son la política y la religión. Sin embargo, estos son temas que competen al género humano, ya que sin la política reinaría la anarquía y, por otra parte, el hombre es un ser por naturaleza religioso. La religión, término que en forma genérica significa volver a amarrar, es el intento del hombre de restablecer comunión con Dios. Obviamente, al principio el hombre gozaba de esta comunión con su Creador, pero a consecuencia del pecado, esta se perdió y a través de las edades el hombre se las ha ingeniado tratando de encontrar a Dios. He aquí que surge la religión con sus múltiples manifestaciones. Según el Diccionario de la Lengua Española, religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales, de conducta y de práctica para darle culto. Es la virtud que nos mueve a darle culto a Dios. Notemos que la religión es la respuesta del hombre a la manifestación de la deidad, sea esta real o imaginaria, espontánea o provocada. Generalmente estas susodichas manifestaciones son las que moldean la cultura de los pueblos. De ahí que haya una interrelación constante entre cultura y religión, y muchas veces es difícil discernir si la religión afectó a la cultura o viceversa. Nuestra cultura latinoamericana, por ejemplo, está profundamente arraigada en la religión de tal manera que las festividades, celebraciones, tradiciones y costumbres giran alrededor de la religión. En la relación universal entre la cultura y la religión, y entre religión y la política, la religión se hace verdaderamente tangible y presente, y la cultura y el orden social adquieren una fuerza que se impone al hombre. R.G. Ingersoll dice: la religión ha convertido a España en una guitarra, a Italia en un órgano de mano y a Irlanda para el exilio. La religión, aunque inútilmente, trata de llenar un vacío espiritual en el hombre. Es producto de una necesidad inherente en el hombre natural. El hombre, al desconocer el porvenir y las cosas del más allá, desarrolla inseguridad, temor y hasta ansiedad. Y la religión viene a ser el bálsamo que alivia momentáneamente estas dolencias del alma. A mi entender, filosofa Bertrand Russell, la religión se basa primordial y principalmente en el miedo. Es en parte terror a lo desconocido y en parte, como lo he dicho antes, el deseo de sentir que se siente una especie de hermano mayor que va a apoyarle a uno en todos sus asuntos, apuros y disputas. El miedo es la base de la religión. Miedo de lo desconocido, miedo de lo misterioso, miedo de la derrota, miedo de la muerte. El miedo es el padre de la crueldad y, por tanto, no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Se da el hecho curioso de que cuanto más intensa ha sido la religión de cualquier período y más profunda la creencia dogmática, ha sido mayor la crueldad y el estado de cosas. El nacimiento de la religión se pierde en los albores de la raza humana. Tal parece que esta es tan antigua como el hombre mismo. Sin embargo, a la luz de la historia y de la Biblia podemos trazar su desarrollo desde los días de Nimrod. En la Biblia, un poderoso cazador, un hombre de renombre. Tal parece que este personaje fue el primero en establecer no únicamente la religión organizada, sino el primer reino humano cuya sede era la ciudad de Babel, que significa confusión. Babel se desarrolló en lo que más adelante sería el fabuloso imperio babilónico, cuya capital, Babilonia, según la Biblia, es la cuna de toda religión establecida sobre la tierra. Juan el Revelador escribió: vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 5. Aquí se identifica a Babel o a Babilonia como la madre o el origen de toda clase de religión. Decimos esto aunque la palabra religión no aparece directamente en el texto, debido a que en la Biblia la religión siempre está tipificada por una mujer, en este caso una mujer ebria. La religión organizada partió de Babel a Egipto, los sumerios, caldeos y otros pueblos antiguos, de Babilonia a los persas, de estos a los griegos bajo Alejandro el Grande y luego al Imperio Romano hasta nuestros días. En síntesis, la base de la religión es la misma, pero conforme se traslada a los diferentes pueblos y a través de las edades ha ido cobrando formas y liturgias variadas. La religión en síntesis propone otro u otros caminos para llegarse a Dios. El resultado es futilidad. Solamente hay un camino para llegar a Dios y es a través de el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. La única forma de restablecer comunión con el Creador es cuando Él se acerca a nosotros. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quizá esto suene excluyente, pero Él fue muy enfático: no hay otro camino. En realidad, la religión ofende a Dios, porque Él buscó la forma de salvar al hombre y no encontró otro medio sino enviar a su propio Hijo a morir crucificado. La religión solamente entretiene al caminante en su búsqueda, lo desvía por otros senderos, le ofrece alternativas, las cuales generalmente son de resultado fatal. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es de muerte. Karl Marx, el fundador de la doctrina comunista, dice: la religión es el opio del pueblo. Y aunque él lo aplicó de otra manera, pienso que efectivamente la religión adormece al hombre para no ver la verdad. No olvidemos que los religiosos de su tiempo, esto es, los fariseos y saduceos, fueron los más agresivos oponentes del maestro de Galilea, y finalmente fueron ellos los que incitaron a Pilato y al populacho para que crucificaran al Salvador. Alguien señaló que tenemos suficiente religión para hacernos odiar, pero no suficiente para hacernos amarnos los unos a los otros. Por otro lado, el cristianismo puro, el cristianismo verdadero y sin mancha, no es una religión, es una relación entre el adorador y su creador. El cristianismo verdadero es el ornamento del alma y sus efectos el adorno de la vida. La religión produce odio y muerte. El cristianismo nos ofrece vida y vida en abundancia. Por esta y por muchas cosas más, no me llaméis religioso, llamadme cristiano. Y efectivamente hay una gran diferencia entre religión y relación. Y mi invitación, querido amigo oyente, es que usted deje su religión y empiece una relación con Cristo Jesús.